dice, el costo de producir por semana es de 8. El beneficio por unidad entonces va a ser 1. Y el beneficio total que hay en el mercado, si tenemos solamente 2 empresas, va a ser de 2. El beneficio va a estar representado por el rectángulo amarillo. Ven que el rectángulo amarillo está dado por la diferencia que existe entre el precio 9 y el precio 4. Un precio superior al costo marginal, cada empresa podría tratar de aumentar sus beneficios violando el convenio y produciendo más de la cantidad que había acordado. Dice, ¿pero por qué me voy a quedar con una ganancia de 10 si yo en realidad podría tener más ganancia? Eso es lo que se plantea el monopolista. Yo hago un acuerdo con esta empresa, vendemos al mejor precio del mercado, al precio de 4, pero en realidad dice en realidad a mí me conviene quedarme con mayor participación del mercado. Y entonces, allí lo que va a pasar es que se está preparando la situación para que se produzca el engaño. ¿Por qué les parece que se va a producir la situación para el engaño? ¿Qué les parece? En función de lo que veníamos viendo. Porque le genera mayor beneficio. Exacto, romper el acuerdo va a generar que haya problemas. ¿Por qué? Porque saben que si lo cumplen ganan menos. Si no lo cumplen y no lo rompen, se van a quedar con ese beneficio adicional. Entonces, el tema va a pasar con cómo van acordando una situación con la otra. Entonces, lo que me parece que ahí va a suponerse es ¿qué va a hacer la otra empresa que compite conmigo? ¿Va a romper el acuerdo como yo lo estoy rompiendo? Si ambos rompemos el acuerdo, ¿qué va a pasar? Ninguno va a obtener mayor beneficio. En cambio, si yo rompo el acuerdo y la otra empresa no, yo me voy a quedar con parte del beneficio del otro. Y si los dos acordamos, los dos nos quedamos con el mismo beneficio. Esas son todas las opciones que se pueden derivar de la decisión estratégica del otro. Y acá les muestra el gráfico qué va pasando con estas posibles soluciones. Entonces, hay una producción de la empresa que cumple, entonces ahí ¿qué pasa si la empresa cumple? Ahí van a tener un beneficio, un precio y un costo de 7,5, ¿no? Pero ¿qué va a pasar? Hay una empresa que como cumplió el acuerdo va a vender 2 unidades. Y la empresa que no cumple el acuerdo va a vender en vez de 2, como debería haber vendido, o en realidad lo que deberían haber acordado es, si se venden 6 unidades del bien, que cada una produzca 3. Y entonces van a tener el beneficio, ¿se acuerdan que está relacionado con el ingreso es el precio por la cantidad? Si ambas empresas producían 3 y el precio era 7,5, ambas tenían igual tipo de beneficios. En este caso, donde se ven que la parte roja está representada porque la parte que no cumple el acuerdo va a vender más unidades. Entonces, ahí dice el gráfico, se muestra el equilibrio a partir del engaño. La empresa 1 aumenta la producción de 2 unidades a 3, mientras que la empresa 2 mantiene el mismo nivel de producción. Por lo tanto, el mercado dice termina en un equilibrio con un precio menor y con un nivel de producción superior al que habían acordado. Entonces, esto es lo que les muestra, esto fue importante después, ustedes lo van a seguir viendo cuando vean una materia que se llama comercialización o una empresa que se llama, una materia que se llama dirección estratégica, que la tienen aquellos que estudien administración y que estén por el final de la carrera.
ahí van a aprender más de lo que es el pensamiento estratégico y cómo el otro va a tener influencia. Necesariamente uno no solamente va a estudiar cómo son las decisiones propias de la empresa, sino también lo que va a medir es cómo es su competidor. Y en algunas empresas se va a estudiar tanto o más cómo reacciona a las capacidades de mi competidor con relación a lo que yo hago. Un caso, por ejemplo, a nivel internacional e histórico, es el caso que ustedes también deben haber visto en historia o en administración, en principios de administración. ¿Se acuerdan que uno en esas materias estudia mucho lo que se llama el caso Toyota? ¿Ustedes recuerdan haberlo visto, estudiado? Sí. Bueno, ¿cómo era el caso Toyota? ¿Qué pasó con Toyota? ¿Cómo se construye el método Toyota? ¿Cómo fue que a la empresa se le ocurrió hacer ese método de producción? ¿Era el método en cadena, profe? No, just in time es el de Toyota. El de cadena es el de Ford, donde se producían grandes cantidades de bienes iguales, ¿no? Y en gran cantidad. ¿Era el método japonés, profe? El que... Claro, el método japonés. ¿Y qué dice el método japonés? que primero tenían los pedidos y después los armaban, ¿no? Algo así. Claro, pero ¿por qué hacían eso? ¿Cómo llegaron a la conclusión que esa era la mejor forma? No me acuerdo ahora. No. Bueno, les cuento. Toyota era una empresa japonesa que competía con la empresa americana, que era Ford. Y entonces tenían varias dificultades para la competencia. Entonces, ¿qué hicieron? ¿En qué se basaron? En estudiar y analizar específicamente las deficiencias que tenía el modelo americano. ¿Cómo era el modelo americano? El modelo americano producía gran cantidad de bienes, gran cantidad de autos, todos iguales. ¿Se acuerdan el Ford T que ustedes estudiaron? Que era un auto negro, con unas características, y todos los autos eran iguales. Entonces Toyota dice, yo no tengo el nivel de volumen que tiene Ford, ni tengo la capacidad de almacenamiento, ni de recursos que tiene Ford, entonces yo voy a hacer algo distinto. Voy a producir productos diferenciados, voy a producir cuando, no todo el tiempo, sino cuando me lo piden por encargo, no voy a tener tiempo muerto. Vieron que Ford producía y después lo colocaba. Si colocaba un bien en un momento, lo colocaba, si no el año próximo, producía y después venía cuando vendía. En cambio, Toyota no podía hacer eso. Y para llegar a ese modelo de just in time o de observación o demanda oferta a medida que le iban comprando, hace un modelo estudiando las dificultades y las deficiencias que tenía su competidor. ¿Estamos? Ahí se basa. Por eso es re importante el pensamiento estratégico en el empresario, no solo medirse a sí mismo, sino también medir y ver las diferencias y las dificultades que tiene el otro. Bueno, y entonces acá les explica en estos slides que están ahí qué va a pasar con la colusión y los beneficios. Siempre el que transgrede al otro puede tener un mayor beneficio. El tema es que si ustedes van a transgredir el acuerdo, no lo van a cumplir, y el otro también hace lo mismo, no van a tener beneficios extraordinarios, ni unos ni los otros. Para que haya beneficio extraordinario, tienen ambos que acordar. ¿Sí? Bueno, entonces, ese principalmente son las 4 situaciones que se pueden dar con los acuerdos. Dice, siempre va a pasar que en tanto que el precio exceda el costo marginal, cada empresa tiene incentivos por aumentar su producción. Es decir, engañar a la otra empresa. Cuando el precio iguala el costo marginal, desaparece el incentivo de
de engañar, porque vos ya ahí maximizaste tu beneficio. Y acá les daré ejemplo en esta parte cuando ninguno de los dos cumple el acuerdo. Si le dice, si la situación se da de que un precio de 6 y cada empresa vende 3 unidades, las dos empresas tienen beneficios nulos a un precio inferior, a un precio como si fuera de competencia perfecta, porque estaban compitiendo, no a un precio oligopólico de 7,5. Y acá, esperen que hice el video. Acá ustedes lo que tienen es lo que se llama la matriz de recompensa. Entonces, es lo mismo que vimos teórico recién, pero en una matriz, ¿sí? Entonces tienen una empresa 1 en azul, la empresa 2 en rojo, y tienen las 4 posibilidades que se pueden dar, o las 4 combinaciones. Vieron que eran las 2 combinaciones, las 4 combinaciones eran que ambas empresas engañen, ven que está en el límite superior hacia la izquierda, que ambas cumplan, que es el de abajo, o que una cumpla o la que no, otra no. Esas son las 4 variantes o soluciones que se pueden dar de la competencia o no en un mercado oligopólico y que se llama matriz de recompensas. Es lo mismo que expresábamos hablando, pero en un término de una matriz. Esto es lo mismo, son todas las situaciones que se pueden dar con la competencia. Entonces, sin importar si la empresa 1 cumple o engaña el acuerdo, para la empresa 2, lo mejor dice se engaña en el acuerdo. Esta es su mejor estrategia para la empresa 2. Si ambas empresas engañan, lo que se va a dar es lo que se llama equilibrio de Nash. Eso lo van a ver con muchísimo más detalle el viernes cuando vean los ejercicios prácticos. Pero para que ustedes tengan una idea y estén preparados para el viernes, recuerden que el equilibrio de Nash se da cuando ambas empresas engañan. Y cobran el mismo precio y producen la cantidad que produce una empresa competitiva, con un beneficio nulo. Esa es la característica del mercado oligopolio, la importancia de la competencia. Dice, en el oligopolio las empresas deben decidir si lanzan campañas publicitarias, si modifican su producto, si lo hacen más confiable, si lo hacen más durable, si realizan discriminaciones de precios. ¿Se acuerdan que nosotros vimos cuando vimos monopolio que era la discriminación de precios? Y si lo hacen entre clientes, si harán investigación y desarrollo con la finalidad de disminuir los costos de producción. Entonces dice, todas estas elecciones pueden analizarse a través de lo que se llama la teoría de juegos, que es lo que veíamos nosotros recién. Entonces dice, un juego, ahí estaba sumándose una chica, un juego de investigación y desarrollo, dice. Bueno, y les da un caso, que es siempre un caso de estudio que se da en todos los libros, sobre la teoría de los juegos. Y habla de los pañales desechables o descartables, nosotros le decimos. Los pañales se comienzan a comercializar en 1966, a partir de ahí surgen, al principio eran muy caros, y entonces había 2 empresas que producían este tipo de pañales. Una era Procter & Gamble, que es el dueño de la marca Pampers, que tenía el 40% del mercado en aquel momento, y otra era Kimberly-Clark, que era el productor de Heinz, y tenía una participación en el mercado de 33%. Entonces dice, para hacer más competitivos los pañales desechables, las empresas realizaron una fuerte inversión en investigación y desarrollo para crear máquinas capaces de fabricar este nuevo producto a bajo costo,
porque al principio los pañales descartables eran muy, muy costosos y eso hacía, al ser tan costosos, impedía la utilización en forma masiva de los pañales, ¿no? Entonces, ellos vieron que una opción era tratar de identificar específicamente cuáles eran las características que permitían que se pudieran producir más cantidad de bienes o más cantidad así de pañales en un muy corto tiempo y gastar menos insumos, ¿no? Entonces, después fueron entrando otras empresas a la competencia, pero los primeros que lo introdujeron fueron ellos dos. Y la clave del éxito en cualquier industria es diseñar un producto que las personas valoren mucho en relación con los costos de producir. La empresa que desarrolla el producto que es más valorado y que la tecnología tiene más bajo costo para producir, va a obtener ventajas competitivas que le permiten vender a un precio más bajo y aumentar entonces de esa forma, al vender a un precio más bajo, al aumentar la participación en el mercado. Ustedes recuerdan que recién estábamos viendo que Procter & Gamble vendía más que Kimberly-Clark. La investigación y desarrollo es costosa, todas las empresas lo saben, pero también es incierta esa inversión. Ustedes pueden invertir, van a tener un beneficio, pero no van a saber realmente cuánto invertir, en cuánto van a tener un resultado positivo. Entonces deben de esa manera deducirse de los beneficios resultantes de aumentar la participación en el mercado que se logra por la reducción de los costos. Eso es lo que siempre todas las empresas van a tratar de analizar. Y acá, en este caso, les da un ejemplo con números, con datos. Y dice, supongamos cifras, dice, hipotéticas. Y analizamos la situación desde el punto de vista de Kimberly-Clark. Dice, si Procter & Gamble, siempre cuando vean los ejercicios de regla de la teoría de los juegos y de la matriz de recompensas, siempre lo que tienen que tener en cuenta, particularmente para hacer bien el análisis, dónde nos estamos situando. Estamos analizándolo partiendo de dónde somos. El competidor A, el competidor B, siempre tienen que tener en claro esto. Entonces acá están analizando desde el punto de vista de Kimberly-Clark. Dice entonces, si Procter & Gamble, que es mi competidor, no realiza investigación ni desarrollo, entonces Kimberly-Clark puede ganar 85 pesos si realiza gastos en investigación y desarrollo. Y si Procter & Gamble no realiza ninguna investigación, va a vender 30. Y en cambio dice, si Procter & Gamble realiza gastos en inversión y desarrollo, Kimberly-Clark va a perder 10 pesos si no realiza esas investigaciones. Y va a ganar 5, en vez de ganar, ¿cuánto ganaban? Ahora gana 5. Antes, ¿cuánto ganaba? 85, claro. Entonces ven que ahí es diferente. Por lo tanto, dice, la mejor estrategia que te puede tener Kimberly-Clark es realizar el gasto en investigación y desarrollo, sin importar la decisión que tome Procter & Gamble. ¿Por qué? Porque si toma la decisión de invertir, bueno, va a vender menos. Pero si no, va a ganar más. Dice, si Procter & Gamble razonan de manera similar, si Kimberly-Clark no realiza investigación y desarrollo, Procter & Gamble obtiene un beneficio de 70 y si no se realiza el gasto en investigación y desarrollo. En cambio, si no, es 85 si se realiza el gasto en investigación y desarrollo. Entonces, si Kimberly-Clark realiza investigación y desarrollo, Procter & Gamble obtiene una pérdida de 10 y si no se realiza la inversión, obtiene un beneficio de 45. Por lo tanto, dice, la mejor estrategia para Procter & Gamble es realizar el gasto en investigación y desarrollo y
la decisión importante va a ser la de Kimberly Anclat. Dice, en cambio, ¿qué es lo que pasa si ninguna de las empresas realiza investigación y desarrollo? Si ninguna empresa realiza investigación y desarrollo, todas las empresas pueden obtener mejores resultados. Pero si una empresa inicia la actividad en investigación y desarrollo, todas las demás tienen que imitarla. Todas las demás empresas, si uno invierte para producir un bien de determinada forma, todos sus competidores van a querer hacer lo mismo. Entonces ahí se inicia como una guerra. Dice, debido a que realizar investigación y desarrollo es la mejor estrategia para... Ahí estamos de nuevo. Se nos cortó el Zoom. Ahora vamos a buscar la plantilla de nuevo. Upa. Bueno. Ahora sí. Entonces estábamos con el tema de qué pasaba con investigación y desarrollo cuando vos tenés dos empresas que son oligopólicas, ¿no? Entonces dice, si ninguna empresa realiza investigación y desarrollo, todas las empresas pueden obtener mejores resultados. Pero si una empresa inicia actividades de investigación y desarrollo, todas las demás tienen que imitarla. ¿Por qué tienen que imitarla? Porque si no, el otro se va a quedar con parte del mercado. Debido a que realizar investigación y desarrollo es la mejor estrategia para ambos jugadores, este es el equilibrio de Nash. El resultado de este juego es que ambas empresas realicen investigación y desarrollo, aunque obtienen un beneficio menor del que obtendrían si podrían coludir por lograr un resultado. Ahí tienen todo, ahí tienen otro equilibrio de Nash. Dice, también existe la posibilidad de que se dé un equilibrio cooperativo. Este es como de los mejores equilibrios, cuando ambos jugadores cooperan para obtener un mejor beneficio. Donde los jugadores obtengan el mejor beneficio y lo compartan. Un equilibrio cooperativo podría ocurrir si el engaño se castigara. Si vos querés engañar al otro y engañando al otro pensás que vas a tener un beneficio, pero te sancionan, ahí de esa manera no vas a tener ningún beneficio. Entonces ahí vas a tener un desincentivo a querer engañar. Entonces, ¿qué dos tipos de castigos puede haber en un juego cooperativo o repetitivo? Una estrategia que se llama golpe a golpe y una estrategia detonante. Se los repito porque muchas veces en los recuperatorios a veces hacemos preguntas de cómo se llamaban y les ponemos algunos nombres y no los recuerdan y contestan. Entonces, una es la estrategia golpe a golpe y la otra es la estrategia detonante. Ahí tenemos una persona más que vamos a admitir. Bien. Entonces tenemos el oligopolio del juego repetitivo. El juego repetitivo, que es de golpe a golpe, es aquella en donde un jugador coopera en el periodo actual si el otro también coopera en el periodo anterior, pero engaña en el periodo actual si el otro engañó en el periodo anterior. Esto suele pasar muchas veces. ¿Se acuerdan que puede darse, ustedes son amigos de alguien y dicen, bueno, vamos a comer afuera
y qué va a pasar con quién va a pagar la comida. Entonces dicen, vieron que suele suceder cuando uno va a comer afuera con otra gente, ¿cuál podría ser una estrategia de mayor beneficio? A ver, ¿ustedes qué piensan? ¿Qué pasa cuando ustedes van a comer afuera con sus amigos? ¿Qué puede darse? ¿Van a comer en un restaurante? ¿Cómo paga Paga cuando cada van a uno. comer? Cada uno paga lo que come. Cada uno paga lo que come, bien. Esa sería una estrategia. Pero ¿qué pasa muchas veces? Se divide la cuenta No sé, con cuántas personas son. claro, no empiezan a decir, ay, bueno, vos te tomaste una coca y yo tomé un agua y el otro por ahí me tomó una coca, tomó una cerveza, entonces la cerveza era un poco más cara que la coca. Bueno, entonces, ¿qué hacen? Dividen, generalmente se divide entre todos, más o menos, sobre todo cuando ustedes van a comer con mucha gente y bueno. ¿Y cuáles son las estrategias que pueden tener ahí la gente esta que le gusta como engañar? ¿No? Pero no es que es como estos razonamientos. Obtener un beneficio, ¿no? De esta situación de de que todos paguemos lo mismo. ¿Qué puede pasar? Pedir algo caro, ¿no? Puede pasar, ¿qué cosa? Que haya gente que diga, no, como yo voy a comer lo que sea más barato porque la verdad yo no sé si todos lo pueden pagar y entonces voy a pedir algo módico. No voy a pedir lo que tengo ganas de comer, sino voy a pedir algo que sea barato, si cuando dividimos la cuenta todos lo pueden pagar, qué sé yo. Y esa es una visión, y otros que van a decir, voy a aprovechar que es algo que pagamos todos lo mismo y voy a pedir lo que nunca pido porque es muy caro, pero ahora como vamos a vivir entre todos voy a pedirlo, ¿o no? O yo estoy diciendo algo que no pasa. Sí, pasa. Sí, profe, pasa. Bueno, esto que es un ejemplo re trivial, yo se los cuento para que lo acuerden, porque esto es lo que pasa también en las empresas. Las empresas están todo el tiempo midiendo qué beneficios pueden obtener de los acuerdos que establecen para pagar. Puede haber un acuerdo de que se divida la cuenta entre todos igual, o puede acordarse que cada uno paga lo suyo. Entonces, si se respeta el acuerdo o no, porque por ejemplo van a comer y dicen, no, hoy todos dividimos la cuenta. Y después salta uno que todos piden más o menos lo mismo, y uno pide otra cosa y dice, no, pero yo, como era más barato lo mío, yo voy a pagar lo mío, no divido entre todos. Entonces, todo esto hace que cambie después cómo queda finalmente lo que tiene que pagar cada uno. Entonces, una estrategia golpe a golpe es aquella en donde un jugador coopera en el periodo actual. Si el otro, ustedes van a comer afuera y van a cada uno a comprar lo que les parezca mejor en función de que todos van a pagar igual, pensando si el amigo en la vez anterior que habían ido a comer se había comportado de una manera. Pero si su amigo la otra vez que habían ido a comer terminó pidiendo algo más caro, o terminó pidiendo postre o entrada y ustedes no habían pedido, ¿ustedes qué van a hacer? Le vamos a decir que lo pague él o nos pedimos algo más caro. O se pierda, este me va a salir algo caro, entonces yo también hago lo mismo, no le pago más. Entonces esa es como una estrategia que puede ser cuando ustedes están varias veces con una otra empresa. Y bueno, la otra estrategia es la estrategia detonante, que es aquella en donde un jugador coopera si el otro también lo hace. Pero si el otro engaña, entonces el jugador juega indefinidamente lo que se llama la estrategia de Nash, que es hacer exactamente lo que hace el otro. Bueno. Y acá tenemos un ejemplo de cómo puede ser una estrategia de juego repetitivo de golpe a golpe. Engaño, castigo. Esa es el inicio y la consecuencia. Entonces, tenemos en el periodo 1 que la empresa 1 arregla, entonces la empresa 1 tiene un beneficio de 2, la empresa 2 tiene un beneficio de 2.
En el segundo periodo, ambas arreglan, ambas tienen el beneficio y así sucesivamente. Lo diferente va a pasar cuando engañan, que es esta situación del golpe a golpe. Si la empresa engaña, ¿qué va a pasar? La empresa va a tener un beneficio de 4,5 y el otro va a tener una pérdida de -1. Entonces, ¿qué va a pasar en la etapa siguiente? El B va a tomar la represalia, entonces la situación se va a dar al revés. Y finalmente, habiendo perdido uno y uno, llegan al beneficio de ambos en forma igualitaria. Entonces dice, la realidad es a veces mucho más complicada porque no se da de la misma manera todos los años y entonces hay fluctuaciones que se producen en la demanda y el precio, muchas veces de monopolio, puede considerar que hay un engaño donde en realidad no hay un engaño, sino hay un cambio en las condiciones del mercado y en este caso se empieza a desatar como una guerra entre ambas empresas por el precio y hasta que las empresas cobran un precio que satisface a ambas. Y esto es lo que se considera que está dispuesto a cooperar. Un ejemplo de esto es el ejemplo que se da en el mercado del petróleo. Estamos donde a veces hay cambios, creo que el precio del petróleo muchas veces sube o baja de acuerdo a los problemas de la economía mundial. No es que compiten entre las empresas y por eso el precio una vez baja o no. Dice, algunas guerras de precios surgen a partir de la entrada de un pequeño número de empresas en una industria que antes era un monopolio, cuando un monopolio se transforma en un oligopolio. Entonces ahí está el ejemplo de la industria de los circuitos, de las computadoras, que está dominado principalmente por la empresa Intel y después, que tenía unos beneficios muy importantes, por ser la única empresa que creaba los circuitos de las computadoras, y luego ingresaron otras, y este mercado, que era un monopolio, se transformó en un oligopolio. Si las empresas hubieran mantenido el precio que tenía Intel y hubieran compartido el mercado, juntas habrían obtenido un beneficio igual a la de Intel. ¿Pero qué hicieron? Sin embargo, las empresas se enfrentaron al dilema del prisionero y así que se desplomaron, empezaron a competir entre ellas y se desplomaron los precios y se transformó en un nivel de competitividad, como si fuera el mercado competencia perfecta. Bien. Acá tenemos el oligopolio con juegos secuenciales. Entonces dice que esto es cuando el mercado es disputable. Dice secuencial. Una empresa toma una decisión en la primera parte del juego y la otra toma la decisión en la segunda parte del juego. Entonces es disputable, es un mercado donde entrar y salir es tan fácil que las empresas que lo conforman enfrentan la posibilidad de la competencia de las otras empresas que podrían entrar a la industria. Las empresas pueden entrar, obtener beneficios y salir sin grandes castigos. Vieron que una de las características del monopolio es que estaba limitado para salirse y por más que tuviera pérdidas, a veces tenía que permanecer dentro del mercado. Bueno, en este tipo de mercado, que es el disputable, acá no hay barreras de ingreso y egreso, entonces eso no tiene penalidades. Y acá les da un ejemplo de una aerolínea, y que se llama Aerolínea Veloz. Entonces le dice, Aerolínea Veloz es la única empresa que da servicios en una ruta específica. Eso es muy común, que hay empresas que dan solamente un servicio en un determinado, una ruta específica de vuelo. Las condiciones de demanda y los costos da para que otra empresa entre otra empresa en el mercado. Entonces la otra empresa que entra en el mercado se llama Aviones Inc. Y es otra aerolínea que podría ofrecer sus servicios. En la primera etapa, ¿qué es lo que sucede? Dice, Aerolínea Veloz fija un precio y no lo puede cambiar. Por lo tanto, no puede reaccionar ante la decisión que hace Inc., ¿no? Y a su vez, Aerolíneas Veloz puede fijar su precio a un nivel competitivo o de monopolio.
En la segunda etapa, Aviones Inc., que es la nueva empresa, debe decidir si entra en el mercado o no. Por lo tanto, si esta empresa entra en el mercado, lo debe hacer con un precio inferior al de Aerolíneas Veloz, porque si no, se queda con todo el mercado. Entonces, acá se da la matriz de recompensa. ¿Se acuerdan que nosotros habíamos visto que los juegos tenían después finalmente una matriz de resultados o de recompensas, que pasaba con uno u otro? Entonces acá les va a mostrar la situación de si esta empresa Inc. entra a competir con la empresa Veloz. Entonces las opciones son: si Aerolíneas fija un precio de monopolio y Aviones Inc. entra al mercado, pierde 50. Si no entra, gana 100. Dice, si Aerolíneas Veloz fija un precio competitivo y Aviones Inc. no entra en mercado, gana 50, y si entra, pierde 50. Esas son las dos opciones. La mejor estrategia entonces para Aerolínea Veloz va a ser fijar un precio competitivo y ganar 50. Que ese es el beneficio que va a tener normal. La opción de ganar 100 es cuando fijando precios de monopolio y con Aviones Inc. fuera del mercado, o sea que funcionaría como un monopolista. Esto no es posible porque ante esta situación la otra empresa, ¿qué va a hacer? Entraría en el negocio a un precio más bajo y se quedaría con todo el mercado. ¿Ven las opciones? Entonces, lo que tienen que pensar ustedes es cuál es la mejor opción si ustedes fueran los dueños de Aviones Inc. ¿Cuál va a ser la decisión que ustedes van a tomar? Profe, una consulta. Acá cuando se refiere a que fija precio de monopolio o de precio competitivo, ¿cómo establecemos ese precio? Claro, el precio competitivo es, el precio competitivo, viste que de acuerdo a la función de demanda vos vas a tener el precio monopólico, que es a qué se fijaba, cuando el costo era igual al precio. En cambio, el de competencia perfecta, en cambio el de monopolio era cuando el costo era igual al precio marginal. En función de eso, si lo fijas como si fueras un monopolista, costo es igual a costo marginal es igual a precio, o si fueras un monopolista, costo es igual a ingreso marginal. Eso es como lo vas a fijar, si sos uno u otro. Perfecto, gracias, profe. No, de nada. Bueno, cualquier pérdida, dice, es lo suficientemente importante como para disuadir, dice, a la otra empresa de entrar al mercado. Así que no siempre es necesario fijar un precio tan bajo como el competitivo. Dice, este juego es interesante porque señala la posibilidad de que un monopolio se comporte en algunos casos como si fuera una empresa competitiva y le sea útil al consumidor sin ningún tipo de regulación. Esto quiere decir, si existiera un monopolio sin necesidad de que el Estado intervenga. Si Aerolínea Veloz pudiera cambiar su precio en la segunda etapa, desearía fijarlo en el precio de monopolio, si Aviones Inc. permaneciera fuera del mercado. Esto les da una salida al tema del monopolio y la intervención. Bueno, y acá después en el libro, si ustedes quieren ver otros ejemplos, tienen para ver. Bueno, esto es un montón de teoría. Dejo de compartir. Lo que les recomiendo es que la miren con atención, que la vuelvan a leer. El viernes igual van a ver con Nadia más casos y van a ver ejercicios específicamente de teoría de juegos y de matriz de recompensa. Así que el viernes vayan a la clase, presten atención, porque es como, de este tema hay un ejercicio en el parcial, así que, bueno, y esto es más bien de estudiar y de repasarlo y de ejercitarlo, así que presten atención. ¿Alguna duda, alguna consulta? Por mi parte no, profe. No. Bueno, Brenda, no, esto es la primera impresión. El viernes lo van a volver a ver, van a ver ejercicios y el martes próximo vamos a seguir un poquito más con teoría de los juegos. Vamos a ver cómo surge, quién la creó.
Pero bueno, esto era como una introducción para que ustedes vayan bien preparados el viernes. Buenísimo, profe. Genial. Bueno, las veo. Bueno, Luciano, muchas gracias. Los veo a todos entonces, Dios mediante, el martes próximo. ¿Sí? Sí, profe. Dale. Un cariño grande a todos. Un beso grande. Nos vemos. Chao.